cuando hablamos de crecimiento celular, se debe entender que es el crecimiento del número de células o el aumento en la masa microbiana de los microorganismos y que son una función netamente, obviamente, de los microorganismos que tenemos. Ahora, cuando nosotros graficamos esto, tenemos algo así. Tenemos algo así, que ustedes sí han de haber visto. Entonces, este crecimiento celular de ciertos microorganismos se los puede dividir en 4 etapas. Tenemos una etapa 1, más o menos por aquí la etapa 2, hasta aquí una etapa 3, y esta sería la etapa 4. ¿Qué podemos rescatar de esta gráfica? Podemos decir que en sí, primero, los microorganismos tienen una tasa de crecimiento exponencial. Eso de cajón. Luego tienen, o bueno, mejor dicho, vamos explicando de una en una para no saltarnos. A ver, la fase 1, que es la de adaptación, o bueno, yo lo conozco como etapa de adaptación, es un proceso en el cual no existe crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, sí existe una actividad bastante alta del metabolismo de dichos microorganismos. En otras palabras, están alimentándose para después dividirse o crecer, ¿ya? Esta etapa exponencial es justamente la que vamos a estudiar, que no es nada más que el aumento acelerado del número de células que tenemos. Entonces aquí vamos a tener un aumento acelerado de células, mientras que en la etapa estacionaria vamos a tener un proceso en el cual ya deja de ser exponencial el crecimiento, sino más bien, mientras hay células que se van muriendo, solamente se crean o aparecen nuevas células para compensar estas que se están muriendo. Mientras se mueren, van apareciendo. Así de sencillo es esta etapa. ¿Ya? Por eso es una etapa estacionaria. El número de nacimientos, o bueno, de crecimiento es igual al número de muertes, en otras palabras. ¿Ya? Por eso se conoce como estacionario. Y la etapa ya netamente de muerte es cuando se da el declive o la muerte total de todos los microorganismos que tenemos. Estas serían las 4 etapas. Ahora, esto de aquí, nosotros lo podemos expresar en forma de una ecuación. De hecho, vamos a ver que esta es la gráfica de una cinética de reacción. ¿De qué reacción? Del crecimiento celular. Entonces, ¿cómo yo puedo definir a este crecimiento celular? ¿O con qué fórmula? Tomen en cuenta que nosotros queremos determinar la variación de la concentración de estas células con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta variación del crecimiento o la de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a un nu por la concentración. Así la vamos a definir, ¿de acuerdo? Y de hecho esto es lo que habla o lo que plantea el señor Mood, perdón, no es Mood, es de Monod. Monod partió de esta fórmula de aquí, ¿ya? Partió de esta fórmula de aquí. Entonces, aquí de esta fórmula nosotros ya sabemos que este término es el de velocidad de crecimiento. Esto, el señor Monod lo que aclaró, o bueno, no aclaró, sino lo que dijo es que esta es una velocidad específica de crecimiento, ¿ya? Este le determinó como una velocidad específica de crecimiento. Y de hecho, él dedujo a qué es igual esta velocidad específica de crecimiento. Ya vamos a ver más adelantito. Pero para poder entender esta parte de la cinética, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros tenemos una célula que después de cierto proceso, bueno, primero será un metabolismo, después será un cierto proceso de división. Es decir, de una célula nosotros de una célula N sub 0, que es la inicial, vamos a obtener 2 células nuevas. Entonces, ¿cómo podemos definir al crecimiento celular? Nosotros podemos definir que N va a ser igual a 2N sub 0.
Si es que nuevamente estas células se vuelven a dividir, vamos a tener que el N2 va a ser igual a 2 por 2 por N sub 0. Y así sucesivamente, entonces nosotros podríamos plantear que N de N va a ser igual 2 elevado a la N por el número de células iniciales. Esta es una eh, Esto es una ecuación que nace de la división celular y que me va a ayudar a entender qué es lo que pasa en la cinética química o qué es lo que pasa en la cinética de crecimiento. Entonces, tomando en cuenta esta explicación, veamos qué es lo que podemos hacer con esta formulita de aquí. Todavía no hemos definido la velocidad específica, eso lo vamos a hacer al último, pero veamos qué es lo que podemos hacer. Para nosotros resolver esta ecuación para nosotros poder resolver esta ecuación diferencial, porque fíjense, tenemos de x y de t. Entonces lo que debemos hacer es pasar, factores comunes a ciertos lados de la ecuación. Entonces pasémosle a x en el lado de dx, nos quedaría así. Y al otro lado mandémosla de t. Entonces tenemos esta expresión. Si quisiéramos nosotros resolver esta expresión de aquí, deberíamos integrar entre un punto 0 y un punto 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería la integral de x sobre x, chicos? El logaritmo natural de x. A este lado, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como, me faltó algo aquí. Esta velocidad específica, Mono lo que dijo que era una expresión constante, es decir, que no depende del tiempo, sino dependía del sustrato y de la cantidad de microorganismos que se están consumiendo con ese sustrato. Entonces, esto sale de la ecuación, ¿ya? Me quedaría nu por t. Esta ya sería resuelta la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si nosotros nos fijamos aquí, esta expresión de aquí es este gráfico de aquí es la representación de esta expresión que está en el recuadro. Fíjense, estamos graficando el logaritmo de x en y versus el tiempo. Es nuestra expresión. Entonces, esta velocidad específica es una constante, se puede decir que es una constante que va a regir a cada uno de a los procesos de crecimiento celular. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Vamos a analizar esta ecuación. Entonces, habíamos visto que nosotros tenemos que cambiar de lados o dejarle en términos semejantes y me quedaba de esta forma. Entonces, para resolver esto tenemos que integrar y me va a quedar logaritmo de x logaritmo de x es igual a u por t. Bueno, como me faltó ponerle más una constante de integración. No sé si esto recuerdan en integral. Se coloca una constante de integración. Ahora, ¿qué significa esta expresión? ¿O para qué hemos llegado a esta expresión? Si ustedes se fijan, esta gráfica que a ustedes les han de haber explicado para ver el crecimiento celular, en sí es una gráfica de una velocidad de reacción o una velocidad de crecimiento celular, en donde el logaritmo de x va a ser la y, t va a ser t sería nuestra x, nu, que es la velocidad específica, vendría a ser una constante, y c también es una constante, pero c es el punto de corte en este punto de aquí, ¿ya? Entonces, en el caso de la gráfica, nosotros vamos a tener en etapas, pero sin embargo va a cumplir con la misma ecuación. ¿Hasta ahí claros? Bueno, y a partir de esto es lo que dijo que Monod, que la velocidad específica era igual
a un nu máximo, que es un crecimiento, que es la velocidad máxima de crecimiento, por la concentración del sustrato sobre una constante más la concentración de sustrato por la concentración, en cambio, la concentración celular o la concentración de los microorganismos. Aquí está expresado lo que decía Monod, que la velocidad de crecimiento o la velocidad específica de crecimiento es proporcional a la cantidad de sustrato y a la concentración de microorganismos. Esta es la expresión de Monod. ¿Cómo determinar cuál sería el tiempo que nos toma todo este proceso? Esto se lo puede hacer, ¿ya? Se lo puede hacer experimentalmente o se lo puede hacer teóricamente. Este tiempo, que sería el tiempo máximo, es decir, hasta aquí, nosotros lo podemos despejar de esto, de esta expresión de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Exactamente, es de este corte, que le voy a decir, que le estoy marcando en un círculo. Entonces, si es que es el punto de corte, este tramo que le estoy marcando, que corresponde a C, ¿qué sería? Correcto, es la concentración inicial. Entonces, esta fórmula nosotros la podemos describir de esta manera. ¿Ya? Es literalmente lo mismo. ¿Ya? Ahora, les decía que para poder resolver lo del tiempo tenemos que sacar el exponencial. Entonces, saco exponencial aquí, exponencial acá y exponencial acá. Esto resolviendo me va a dar, tenemos aquí esto, UT. ¿Saben por qué de ley lo tenemos que hacer? Porque el rato que aquí sacamos del exponente, aquí esta suma, que sería nuestra concentración inicial, ya no se va a sumar, sino se multiplica. ¿Ya? Por eso tenemos que hacer, casi me olvido de esto. Logaritmo natural de X es igual a UT más logaritmo de, no sería más, sino por logaritmo de X, ¿no es cierto? Ahora, esto puede pasar a este lado y me va a quedar logaritmo de X sobre logaritmo de este. Aquí es más, sí, es más. Entonces este es más, pasa acá al otro lado con menos. Cuando tenemos una resta de logaritmos pasa a dividir, entonces tenemos de esta forma. Y me queda así. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay problema. Aquí viene lo interesante, chicos. Hace un ratito les había puesto que la división celular se podía considerar como que la concentración en un punto cualquiera iba a ser igual a dos concentraciones iniciales. ¿Sí o no? Si reemplazamos esto en esta ecuación de aquí, me va a quedar logaritmo de 2 de x0 sobre x0 es igual a u sobre t. Entonces, como son estos términos iguales, se simplifica y de ahí yo puedo obtener que el tiempo que se demora este crecimiento, o el tiempo medio de crecimiento que se llama, se puede expresar como logaritmo de 2 sobre la concentración de los microorganismos. ¿Ya? Esta es una formulita que, si bien es cierto, no es de operaciones unitarias, pero le vi medio interesante hacerlo. Entonces el tiempo va a ser igual al logaritmo de 2 sobre la velocidad específica. Ya, así es.